Fijaros, vamos a pasar ahora al verdadero núcleo de esta parte, que es presentaros las ecuaciones de Lagrange. Nosotros vamos a ver, normalmente en dinámica analítica hay dos formalismos. Uno es las ecuaciones de Lagrange, que es lo que vamos a ver, y otra que no vamos a ver, que son el planteamiento hamiltoniano. ¿De acuerdo? Bien, en el planteamiento de Lagrange, ¿de acuerdo? Os voy a dar directamente los resultados y vamos un poco a conectar con la teoría de funcionales para que lo comprendáis. Fijaros, la solución de un problema, la solución del problema, de un problema en dinámica, es aquella que minimiza el funcional acción siguiente. Es el mismo funcional que os he presentado antes para lo que se llama el principio de Hamilton, ¿vale? Que minimiza el funcional acción siguiente. El funcional acción lo ponemos con una A caligráfica de vector x de t, que es nuestra solución, ¿verdad? Aquí hay tres direcciones, ¿veis? X de t en cartesiana será x, y z de t, ¿vale? Es la integral entre un instante de tiempo t inicial y t final de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Esta función de aquí se le llama, en vez de L se llama L, ¿vale? Y se llama función lagrangiana. ¿Cómo se construye? Ahora lo vamos a ver, pero formamos la energía cinética en función de las coordenadas generalizadas, formamos la energía potencial de tal forma que las fuerzas, sabemos que las fuerzas tienen que ser menos el gradiente de la función potencial, y esto está ligado al sistema de referencia, hay que tener mucho cuidado aquí, ¿vale? En general, la función L va a depender de las coordenadas generalizadas, es decir, de Q1 y de Q1 punto, de Q2 y de Q2 punto, de Qn y Qn punto, y puede tener, por supuesto, una dependencia expresa del tiempo, ¿vale? ¿Cómo encontramos la solución x de t que minimiza este funcional? Pues mediante la ecuación de Euler de ese funcional. Esa ecuación viene expresada por esta identidad. Ecuación de Euler Lagrange. Yo tendré que plantear para cada una de estas coordenadas generalizadas hacer esto, la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a Q sub J punto menos la parcial de L con respecto a Q sub J es igual a 0. Directamente, esto me dará, lo aplicaré primero para la primera coordenada, Q1, después para otra, y así tendré un sistema de tantas ecuaciones como grados de libertad tengamos. Hay varios problemas en la solución sobre esto, y aunque sea un poco largo, os invito a ver especialmente el problema del péndulo doble. ¿Vale? Y otros problemas que están planteados con estas ecuaciones. Por otro lado, hay otra posibilidad, y es que nosotros ahora mismo tenemos un sistema conservativo, es decir, existe V. V no es la velocidad, por favor, V es el potencial. ¿Qué ocurre si nuestras fuerzas pues, no son conservativas? Bueno, pues tendremos una definición alternativa que vamos a ver ahora. Fijaros, aquí vamos a plantear las ecuaciones de Lagrange para sistemas generales. En general,
ya vimos para los temas de dinámica de la partícula que el potencial, cuando nosotros escribíamos nuestra ley fundamental, era variación de energía cinética, se materializaba con el trabajo de las fuerzas, ¿vale? Sistema cinético, sistema dinámico. Solo para el caso en el que las fuerzas fuesen procedentes de un potencial, podíamos decir que esto era menos dv, ¿vale? Pero no todas las fuerzas se pueden escribir así. Lo más general es una función que se llama el trabajo de las fuerzas exteriores. Bueno, pues en nuestro sistema, ¿vale? En sistemas generales, ¿de acuerdo? Las ecuaciones de Lagrange se van a escribir en función de la energía cinética T y de una cantidad QJ, ¿vale? Que se va a llamar la fuerza generalizada, que en parte ya lo vimos en estabilidad de equilibrios, etcétera, pero lo vamos a retomar aquí. Fuerza generalizada. Las ecuaciones de Lagrange para este tipo de sistemas son así. La derivada con respecto al tiempo de la variación de energía cinética con respecto a Q sub j punto menos la parcial de energía cinética con respecto a Q sub j es igual a Q grande j, siendo Q grande j igual a la suma desde i igual a 1 hasta el número de puntos, que forma mi sistema material, de las fuerzas exteriores, Fi exterior, por la parcial de Ri con respecto a Q sub j. ¿De acuerdo? Esto también lo veremos en algún problema en el cual no tengamos o no queramos plantear cuánto vale la función potencial, ya que si lo hacemos con sistemas conservativos formamos la lagrangiana, que es la diferencia entre la energía cinética y potencial, y aplicamos parcial derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a Q sub j punto menos la parcial de L con respecto a Q sub j es igual a 0 para cada Q sub j. Y cuando las fuerzas pues, no haya que formar la energía potencial o no haya directamente, esto es más general. Esta otra vía va a ser más general. Vamos entonces a resumir en un caso general cuál es el planteamiento con el que vamos a resolver, ¿vale? Esto será el caso general. ¿Cuáles son los pasos para un caso general? ¿Cuáles serán los pasos para un caso general? Pues fijaros, esto tiene la ventaja de que se opera muy parecido al PTV. Los problemas son muy sistemáticos. Primero, adoptar un sistema de referencia fijo. Adoptar un sistema de referencia fijo. Segundo, describir las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema. Describir las fuerzas, ojo, no las fuerzas de enlace, solo las fuerzas exteriores. ¿Vale? Voy a poner así Fi sobre la partícula I exterior. Para I igual a 1, 2, hasta el número de partículas que tengamos. En tercer lugar, definir los grados de libertad del sistema. Los grados de libertad Q sub j del sistema. Con j igual a 1 hasta el número, number of degrees of freedom, se suele poner así, número de grados de libertad. 4. Definir los vectores de posición de los puntos de aplicación de las masas y fuerzas exteriores. Pues pongo lo mismo, definir los vectores de aplicación de posición en función de los grados de libertad del sistema de los puntos de aplicación
de estas fuerzas exteriores y también de las masas MI, porque tenemos que calcular energía cinética. Quinto, derivar RI para formar RI punto y formar la energía cinética. Derivar, por un lado, RI para formar RI punto, ¿vale? Y con eso, RI punto es VI, ¿vale? Quiero formar VI al cuadrado, para formar la energía cinética. Por otro lado, también tengo que derivar RI para formar la parcial de RI con respecto a Q sub J. Sexto, expresar la energía cinética como T igual a la suma extendida a todos los puntos donde haya masa de 1/2 de MI VI al cuadrado. Y finalmente, séptimo, aplicar las ecuaciones de Lagrange para el caso general. Ecuaciones de Lagrange, que para cada grado de libertad me dicen que la derivada con respecto a t de la parcial de la energía cinética con respecto a Q sub J punto menos la parcial de la energía cinética con respecto a Q sub J es igual a Q grande J, siendo Q grande J igual a la suma extendida a los puntos igual a 1 hasta n, este número de puntos del sistema, de Fi, la fuerza exterior, por este vector parcial de Ri con respecto al grado Q sub J. Se formará un sistema de N2 ecuaciones, número de grado de libertad, uno para la Q sub 1, otro para la Q sub 2, otro para la Q sub 3, y eso serán el sistema de ecuaciones diferenciales a resolver normalmente con métodos numéricos. Para los pasos a seguir para resolver un problema ahora, para los casos donde haya fuerzas conservativas, pues son parecidos, son también 7 pasos, pero vamos a hacer intervenir la función lagrangiana. Fijaros, en primer lugar, repetimos, adoptar un sistema de referencia fijo. En segundo lugar, describir las fuerzas exteriores en ese sistema. Describir las fuerzas en cada una de las partículas exteriores, ¿vale? Y además vamos también a definir los potens, describir Fi exteriores, y a partir de las fuerzas exteriores vamos a definir por qué cuando las fuerzas son conservativas es porque existe un potencial. Voy a poner definir los potenciales VI tales que, y esto es importantísimo, la fuerza que yo haya identificado como fuerza I exterior, tenemos que escribirla como menos el gradiente de V. Entonces yo me puedo inventar V, pero tiene que darse esta condición. Normalmente esto, pensad por ejemplo en un péndulo, pues la fuerza de la gravedad hacia abajo, sí, pero yo puedo elegir X e Y, o yo puedo elegir las coordenadas así, X e Y. ¿De acuerdo? Si yo elijo X e Y y esto es mg, ¿verdad? Esta fuerza es mg. El potencial en este sistema de referencia, fijaros que la fuerza en este sistema de referencia, la fuerza vale, ¿cuánto? 0, menos mg, ¿no? Pues el potencial es mgi, porque menos el gradiente de esto, me sale esto. Le puedo añadir una constante si quiero,
pero no cambia. Pero lo sustancial es que es mgi y no menos mgi. En cambio, si este mismo problema lo resuelvo en este otro sistema de coordenadas, si yo digo, no, la x va para acá y la y va para acá. Entonces ahí la fuerza, perdonad, he escrito aquí una fuerza sin esto y eso está mal. En este otro sistema la fuerza es... ¿En qué dirección va? En la dirección del eje X, ¿veis? Es mg, 0. Pues el potencial será menos mgx. Porque menos el gradiente de esto, es decir, menos parcial de v con respecto a x, parcial de v respecto a y, ¿vale? Me sale esta fuerza de aquí. Esto hay que practicarlo y entenderlo, ¿vale? Y suele ser motivo de uno de los fallos siempre en problemas en los cuales, pues, si vamos con la mente rígida, el potencial vale mgi. No, depende del sistema de referencia que tú mismo hayas elegido, ¿vale? Bien, tercero, definir los grados de libertad del sistema. Los grados de libertad es decir, tengo que describir cuáles son mis q sub j con j igual a 1 hasta el number of degrees of freedom, el número de grados de libertad. En cuarto lugar, voy a definir los vectores de posición de los puntos de aplicación de las masas y fuerzas exteriores. ¿Vale? Y el resultado será entonces que escribiremos RI en función de Q sub 1, Q sub 2, hasta los Q sub J, número de grados de libertad del sistema. En quinto lugar, tengo que derivar RI para formar la energía, para formar la velocidad al cuadrado. Voy a poner así, derivar RI, para formar RI punto, con el cual formar VI al cuadrado, que esto es un escalar, ¿de acuerdo? En sexto lugar, expresar la función lagrangiana. Expresar la función lagrangiana. L es t menos v. Ojo al juego siempre de signos. En las ecuaciones de Lagrange aparece por ahí un signo menos, aquí aparece un signo menos. Menos gradiente de VI es FI, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo formo la energía cinética? La energía cinética es la suma de las energías cinéticas de todas las partículas, igual a 1 hasta n, de un medio de MI, VI al cuadrado. El potencial es la suma de los potenciales hasta n de VI. Las fuerzas exteriores que haya, pues yo sumo todo y formo el potencial. Y formo T menos V. Y séptimo, aplicar las ecuaciones de Lagrange. Las ecuaciones de Lagrange. Fijaros, la parcial derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a Q sub J punto menos la parcial de L con respecto a Q sub J es igual a 0. Y esto pues me va a generar para Q sub 1, para Q sub 2, para Q sub 3 ecuaciones independientes que son las ecuaciones del movimiento. ¿De acuerdo? Para acabar vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación. Fijaros, el enunciado, esto es un primer problema muy sencillo, pero vamos a empezar a tomar confianza con estas ecuaciones de Lagrange, ¿vale? Es muy simple. Una partícula de masa m se mueve animada por una fuerza F que depende de la posición que vaya ocupando, F de X y Z y T. Mediante las ecuaciones de Lagrange, obtener la relación conocida como que la fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Esto es la segunda ley de Newton. Pero no la vamos a imponer expresamente. ¿De acuerdo?
Vamos a hacerlo mediante las ecuaciones de Lagrange, ¿vale? Fijaros. Vamos a dar todo el recorrido de pasos de una manera rápida. En primer lugar, había que considerar un sistema de referencia. Entonces considero el sistema de referencia ya o X y Z de la figura. Ese ya me vale, ¿de acuerdo? En segundo lugar, identifico las fuerzas exteriores y la única fuerza exterior que hay es la propia F, que me dan así muy general de X, Y, Z y el tiempo. ¿De acuerdo? En tercer lugar, identifico los grados de libertad. Aquí me fijo en cómo se puede mover la partícula. Y la partícula se puede mover libremente en X, libremente en Y y libremente en Z. Por tanto, el sistema tiene hay 3 grados de libertad. X, Y y Z. Estos son mi Q1, Q2 y Q3 de mi problema. En cuarto lugar, defino los vectores de posición de los puntos de aplicación de las fuerzas y masas. En este caso es el mismo, ¿vale? R, mi vector R, será X de t, Y de t y Z de t. De aquí, en el paso quinto, defino v cuadrado, ¿vale? Para eso derivo, es decir, v será, lo voy a poner así muy simplificado, x punto, y punto, z punto, ¿vale? Y por lo tanto, v cuadrado, ¿de acuerdo? Será igual a x cuadrado, punto cuadrado, y punto cuadrado, z punto cuadrado. ¿De acuerdo? Además, voy a formar la energía cinética, ¿vale? Y potencial del sistema, o en este caso no lo voy a hacer con potencial, ¿vale? Energía cinética. No sé exactamente cómo es la fuerza F, con lo cual no voy a inferir que procede de ningún potencial, pero la energía cinética está claro que vale un medio de la masa por x punto cuadrado y punto cuadrado z punto cuadrado, ¿verdad? Y también en el paso quinto, que era un paso de derivación, ¿vale? Yo podía formar, para formar, digamos, estas fuerzas generalizadas, necesitaba formar la parcial de R con respecto al primer grado de libertad, la parcial de R con respecto al segundo grado de libertad y la parcial de R con respecto al tercer grado de libertad. Pero esto es muy sencillo porque esto es el vector 1, 0, 0, este es el 0, 0, 1, 0, 1, 0, perdón, y este es el 0, 0, 1. Fijaos, X y Z, ¿vale? Pues son así. Y séptimo, ya sí, aplico las ecuaciones de Lagrange. Para sistemas generales, que me dice que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de t con respecto a q sub j punto menos la parcial de t con respecto a q sub j es igual a q grande sub j. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo primero con q sub 1 igual a x, el primer grado de libertad. Esta ecuación, ¿vale?, me dice que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética, que es esta, con respecto a x punto vale un medio de 2x punto, un medio de m 2x punto, ¿vale? Ya que la derivada, yo ahora simplemente aíslo x punto, y es una variable, y punto no depende de x punto, y z punto no depende de x punto, ¿vale? Menos la parcial de la energía cinética con respecto a x, vale 0.
Y eso tiene que ser igual a Q sub J, que es el producto, en este caso, escalar de la fuerza, que vale Fx, Fi y Fz de t, ¿vale? Esta fuerza en general, aunque sea así, tendrá componentes Fx, Fi y Fz. Por la parcial de R con respecto a x, que vale 1, 0, 0. Bueno, pues esto, fijaros, este 2 con este 2 se va. Derivada respecto al tiempo de mx punto me sale mx2 puntos igual a fx. Si tomamos ahora el segundo grado de libertad, me sale una ecuación totalmente análoga, mi2 puntos igual a fi, y con el tercer grado de libertad me sale una ecuación análoga, siguiendo todos los pasos, mz2 puntos igual a fz, ¿lo veis? Entonces, uniendo las tres ecuaciones, realmente lo que estoy escribiendo es que m por x2 puntos, y2 puntos, z2 puntos son tres ecuaciones, en realidad, es una ecuación vectorial, vale, esto es masa por aceleración, es igual a fx, fi, fz, es decir, f. Es la ley de Newton, ¿veis? Y este es un primer ejemplo, muy sencillo, para que tengamos confianza. Las ecuaciones de Lagrange nos producen los mismos resultados que las leyes de Newton. Aquí no estamos viendo demasiada ventaja, pero habrá problemas que veremos más adelante, en los cuales el no considerar las fuerzas de enlace va a tener una potencialidad tremenda, porque lo único que hay que hacer es ponerse a derivar, aplicar un método ordenado, pero al final los problemas salen.